Bienvenidos a La Visconversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el Güero de las Nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es A La Visconversa, el podcast. ¡Ya, güero! ¡Deja de estarle haciendo la mamá! Pues mis queridos güeros, muchas gracias por estar conmigo en este episodio, el episodio 3 de el podcast A La Visconversa en la primera temporada. Definitivamente esperemos que haya muchísimas temporadas más, pero el día de hoy pues tengo el gusto de recibirle, perdón, déjame replantearlo porque creo que estoy equivocado. Considero yo estar equivocado. Si no lo estoy, por favor háganmelo saber, pero más bien no yo los recibo a ustedes, sino ustedes me reciben a mí allá en la comodidad de su casa, en la comodidad de sus actividades que estén haciendo, que estén realizando, sus actividades meramente cotidianas, mis queridos güeros. Gracias por permitirme acompañarles y también ustedes me acompañan a mí. Entonces esto es como de ida y vuelta. Esa es La Visconversa, definitivamente. Qué bonito empata el nombre del podcast con esta situación donde nos hacemos compañía mutuamente, mis queridos güeros, mis queridos güero believers, ¿no? Pues les decía, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es un tema candente, es un tema que pues está a la orden del día, definitivamente se está desarrollando en estos momentos. Esta situación de la cual vamos a platicar se está desarrollando y también es un tema incendiario. No por la situación de que se están quemando las iglesias, definitivamente no es por eso lo que sea incendiario el tema, sino considero que es un tema incendiario porque las opiniones pues están divididas, las opiniones están encontradas al respecto de esta situación, pero yo creo que este tema debe de ser analizado con una objetividad única, ¿no? O con mucha objetividad, debe ser analizado sin sesgos, debe ser analizado con el corazón, no, perdón, al revés, con el cerebro y no con la víscera, no con el corazón, porque definitivamente, desgraciadamente, también hay que decirlo, tendremos que decir como el Quijote de la Mancha, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, y esto debido a que, pues bueno, definitivamente la situación esta, pues tiene que ver con cuestiones de religión y tiene mucho que ver con la cuestión de la iglesia, en específico la iglesia católica en esos momentos. Pero, pues bueno, aquí yo creo que tendríamos que hacer antes de empezar toda esta situación, antes de adentrarnos al tema en específico, al tema en sí. Sí le pediría a mi querido güero believer, mi querido güero oyente, que nos tomemos un minuto, un momento para la reflexión, ¿no? El asunto que está sucediendo y todo lo que hemos escuchado, incluso lo que podamos hablar el día de hoy, tiene que ser visto a través de la realidad de lo que se está hablando. No es en contra de la religión en sí, sino de algunos malos feligreses, por llamarlo, algunos malos creyentes, no sé cómo decirlo de alguna manera, algunos individuos que dijeron profesar esta religión o que se ampararon en esta religión y realmente hicieron actos atroces. Pero bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, o como dicen ahí los habitantes de la colonia Buenos Aires en la Ciudad de México, vayamos por partes. Entonces, vamos por partes. Por principio de cuentas, este tema ha llamado la atención desde el mes de mayo, si mal no lo recuerdo, pero bueno, yo hice aquí como un recuento que no está en orden cronológico, pero que sí es como el punto donde más ha llamado la atención, ¿no? Vamos a hablar de los puntos donde más ha llamado la atención este tema, y según yo, el tema llegó a un punto muy álgido, las protestas llegaron a un punto muy álgido el día 2 de julio, un día después del Día de Canadá, y esto debido a que el día 2 de julio unos manifestantes se reunieron a hacer sus manifestaciones, evidentemente, pero también lo que hicieron fue derribar las estatuas de dos reinas de Inglaterra. La primera fue la de la reina Victoria, que vivió entre el año 1819 y el año 1901, y la siguiente que tiraron fue la estatua de la reina Isabel II, que es la actual soberana de Inglaterra y de todo el imperio inglés.
Lo cual, pues bueno, en pleno siglo XXI, en el año 2021, pues sigue habiendo un imperio inglés definitivamente. Y pues déjenme decirles, a mí me llamó mucho la atención el hecho de saber que Canadá se rige por una monarquía constitucional y que la reina o el rey que regiría los designios del país Canadá, es nada más y nada menos que la monarquía británica. En ese sentido, los manifestantes demostraron todo su repudio a la política de la reina, de estas dos reinas, y tiraron dos estatuas muy, pues yo creo que muy icónicas, ¿no? Definitivamente, lo platicaba la otra vez que andaba con Asa el Lobo, que precisamente ustedes lo conocen, estuvo con nosotros en el primer episodio de este podcast. Les decía, en México el personaje que siempre va a tener un busto, una estatua presente en cualquier parte de México, en cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, siempre va a existir una estatua o un busto, una efigie o una calle que lleve, que esté erigido a la memoria de Benito Juárez García, el presidente de la República, don Benito Juárez, ¿no? Y pues bueno, en Canadá, al ser una colonia inglesa, pues había unas estatuas ahí de las reinas, no sé cuántas años, en realidad lo desconozco, pero el día 2 de julio, gracias a las movilizaciones y manifestaciones de un grupo de personas, tiran estas estatuas, pues las tiran. Y pues bueno, hay muchos videos que están circulando en la red donde se ve el momento en el cual estas estatuas están cayendo y la gente se pone pletórica de alegría, ¿no? Grita de mucho regocijo al darse cuenta que cae un símbolo del sistema, un símbolo de la opresión, un símbolo de la monarquía. Pero me van a decir, ustedes me van a decir, y con razón, oye, güero, pero pues, ¿qué pasó? Yo creo que ya la mayoría sabemos, pero me voy a beber un poco de agua. Perdón, muchas gracias, perdón. Pues yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben qué es lo que pasó, pero bueno, le vamos a hacer un recuento también de toda esta situación. Porque se tiraron, fueron retiradas estas dos estatuas de las reinas de Inglaterra. En un día que el 2 de julio, repito, ya había pasado el Día de Canadá, pero no se había hecho la celebración del Día de Canadá, sino había toda una organización o todavía todo un movimiento social que dijo y pidió que se cancelara la conmemoración del Día de Canadá debido a los acontecimientos anteriores. De hecho, en la semana previa o la semana anterior a que tiraran los manifestantes las dos estatuas de las reinas, se habían incendiado 4 iglesias católicas, y ese mismo día, el 2 de julio, también incendiaron una iglesia más, la iglesia de Monriville, me parece que así se llama el lugar a donde la quemaron. Y esto debido a que ya la gente estaba protestando en contra de la monarquía o en contra de las políticas imperialistas de Inglaterra, y también por las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica. Repito, yo considero que aquí sí debemos de hacer toda una separación, que algunos individuos hayan hecho algunas atrocidades cobijados cobijados o más bien amparados por la Iglesia Católica, no quiere decir que que habría que condenar definitivamente a todos los feligreses o hablar mal de todos los feligreses o los miembros de esa religión. De hecho, déjenme decirles que yo tengo muy buenos amigos que que profesan precisamente la religión católica. Y tengo conocidos también que profesan la religión católica y no la romana. Debemos aquí reconocer que después del año 1150, me parece que fue el gran cisma o el cisma de Oriente a Occidente. Déjenme revisar luego, si quieren, luego de eso platicamos un poco más a detalle. Después de este cisma, cuando se divide la Iglesia Católica y una se va a Roma y el otro se queda en Constantinopla, y bueno, viene la división de la Iglesia Católica Apostólica
Apostólica Romana, y del otro lado queda la Iglesia Católica Ortodoxa del Oriente, donde después se dividen en griegos, ortodoxos, romanos, ortodoxos, rumanos, en fin. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, ¿no, mis queridos güeros? Tengo amigos, repito, que efectivamente son muy buenas personas y que son muy creyentes y todo muy bien con ellos, como personas, como creyentes, y a final de cuentas practican alguna de estas dos religiones, ¿no? Ya sea la católica ortodoxa o la católica romana. Pero en Canadá, específicamente gracias a esta situación, y pues la gente empezó a protestar en contra de la Iglesia Católica y en contra también del imperialismo, las políticas imperialistas del imperio inglés, ¿no? ¿Y esto por qué fue? Se preguntarán mis queridos güeros. Aquí está su querido amigo, el abominable Güero de las Nieves, que les va a decir qué es lo que pasó. Y es que previamente a esta situación de las 4 iglesias quemadas y las 2 estatuas de las reinas que fueron derribadas, pues se habían encontrado alrededor de ya mil fosas de estudiantes, de niños aborígenes, de niños indígenas, niños de naciones originarias, de pueblos originarios de la América del Norte, habían sido encontrados en unas escuelas que es que esta situación está como que muy curiosa, ¿no? Habían en una escuela internado que se llamaron escuelas residenciales indígenas administradas por la Iglesia Católica, pues habían encontrado restos o fosas de aproximadamente 1000 niños, ¿no? Y se estima, ¿qué pasó ahí? Bueno, déjenme platicarles qué es lo que pasó. Primero les voy a dar toda una cronología, bueno, no toda, les voy a dar alguna cronología que pude recuperar a través de un portal muy serio. Ustedes lo pueden consultar en caso de que no me crean, y que yo creo que sí es importante consultarlo para ir viendo el desarrollo de esta situación. Y es el portal de la BBC, un portal público relativamente, yo creo que muy serio, ¿no? Es decir, la información que están manejando en el portal de la BBC, pues es una información fidedigna. En este portal pude recopilar lo siguiente. El 29 de mayo la BBC reporta una fosa común con los restos de 215 niños que fueron hallados en un internado creado para integrar a miembros de la comunidad indígena de Canadá. Se trata de antiguos estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, en el oeste de Canadá, y se cerró en el año de 1978. Eso es lo que pasa el día 29 de mayo. Pero previamente, el día 24 de junio, en el mismo portal, la misma BBC reporta que se encontraron 751 tumbas sin nombre en un lugar donde funcionó la escuela residencial indígena Marieval, que era un antiguo internado católico en la provincia de Saskatchewan, no sé cómo se pronuncia esto. Y el 30 de junio se encuentran 182 tumbas más. Esto a unos días de que se festeje el Día de Canadá, que fue precisamente que era un día en el cual se conmemoraba como la creación de la nación como tal, la nación canadiense. Y pues los manifestantes, después de darse cuenta que ya habían encontrado 1100 tumbas, 1100 cuerpos de niños indígenas, dijeron: ¿saben qué? No tenemos nada que celebrar, vamos a cancelar este rollo. Y efectivamente lo cancelaron, y hubo una serie de manifestaciones principalmente de gente indígena, pero también mucha gente que no son de ascendencia indígena en Canadá, sino que son de ascendencia europea, que llegaron como colonizadores. Pues dijeron: ¿saben qué? Pues no está bien esta situación, que pase así de largo sin que se haga algo, o cuando menos nos manifestemos. Y pues salieron a las calles a manifestarse, vestidos con unas camisas de color naranja, y empezaron a decir, uno de sus lemas, o la consigna es que cualquier niño importa, ¿no? No importa si era un niño de ascendencia británica o era un niño de ascendencia indígena, el chiste es que cualquier vida de cualquier niño importaba. Después los ánimos fueron creciendo. Yo me imagino que conforme fueron pasando los días y se fueron incrementando el número de las fosas encontradas, hasta llegar al 30 de junio, repito, donde encontraron 182 tumbas más, pues los ánimos ya estaban muy encendidos, muy caldeados. Y pues bueno, hubo reportes de 4 iglesias, repito, 4 iglesias católicas que se incendiaron.
Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, dijo que eran actos vandálicos, pero también ofreció disculpas a las naciones indígenas de Canadá por las atrocidades cometidas. Pero ustedes se preguntarán, mis queridos güeros, ¿cuáles son esas atrocidades cometidas? Bueno, ahí les va. Resulta que para la colonización de Canadá, para que fuera más rápida o más efectiva la colonización en Canadá, la Iglesia Católica y la corona británica llegaron a la conclusión de que había que quitar, o que había uno de estas personas que se encargó de la de esta situación de las escuelas indígenas. Llegaron a la conclusión de que había que sacar al indígena o matar al indígena. De hecho, fue la expresión que él utilizó. Habría que matar al indígena dentro del niño. Entonces, para eso lo que hicieron fueron a las comunidades indígenas y sacaron a la fuerza, quitaron, raptaron a los niños indígenas de sus familias y se las llevaron a comunidades o a escuelas, internados. Se las llevaron a esas escuelas para enseñarles las cosas importantes que debía de aprender un niño civilizado. Y déjeme ponerlo así, entre comillas, civilizado, porque, pues bueno, evidentemente en su escala social o en la idea que tenían en ese entonces los ingleses decían o pensaban que ser indígena o ser de una nación de los pueblos originarios de la América es ser una persona incivilizada. Entonces le estaban quitando el carácter de civilización a la cultura, a todo lo intrínseco que había en la nación, en las naciones originarias de la América, y dijeron, pues no nos interesan a nosotros estos indios, vamos a tener que civilizarlos. Se estima que cerca de 150,000 niños indígenas fueron separados por la fuerza de sus padres y llevados a estos internados, a estas escuelas de asimilación, donde olvidarían su cultura y se volverían civilizados, repito, ¿no? Y también se estima, de acuerdo a lo que registros históricos, se estima que alrededor de 6,000 niños murieron en el proceso, en el tiempo que funcionaron estas escuelas. Déjenme acordarme porque no recuerdo cómo se llaman estas escuelas, es decir, la denominación que tenían estas escuelas, perdón, se llaman escuelas residenciales indígenas. En estas escuelas residenciales indígenas, pues bueno, repito, se estima que murieron 6,000 aproximadamente en lo que funcionaron estas escuelas, y 150,000 niños más o menos albergaron durante todo el tiempo que estuvieron ahí funcionando, ¿no? Si albergar se puede denominar a esas atrocidades. Y es que muchos de estos niños murieron debido a la desnutrición, pero principalmente a la desnutrición, no les daban de comer lo suficiente. De hecho, en el mismo portal, que les repito, me gustaría, bueno, si tienen la oportunidad de revisarlo, revísenlo. En el mismo portal hay un reportaje que habla precisamente de la situación a los que fueron sometidos estos niños, y hicieron experimentos sobre la desnutrición con estos niños, ¿no? No les daban de comer lo suficiente y evidentemente, pues al no tener una buena nutrición, los niños se enfermaban, vivían hacinados, vivían en galeras donde no había aire acondicionado, y en Canadá los fríos, cuando llegan los fríos son brutales, llegan hasta por debajo de los 40 grados centígrados. Una persona mal alimentada, una persona débil, un niño además, pues bueno, evidentemente morían, bueno, primero enfermaban y indefectiblemente terminaron muriendo una cantidad brutal. Y no fueron como para decir, ¿saben qué? Pues bueno, ya se murieron 4, ya se murieron 5, ya se murieron 50 niños, ¿saben qué? Vamos a cerrar la escuela y regrésenlos a sus casas, y lo que tengamos unas mejores oportunidades de vida, los vamos a educar. No, sino siguieron funcionando, importándoles poquísima la vida de los niños, de estos niños indígenas, y las escuelas siguieron funcionando, ¿no? El asunto es que apenas se hacen estos descubrimientos y la gente pues se indigna definitivamente, ¿no?
Lo que buscaban aquí es muy curioso. A mí me parece muy curioso el hecho de buscar la asimilación de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios a la situación del colonialista y del imperialismo, definitivamente, ¿no? Es decir, el imperio británico o los colonizadores británicos llegan a una tierra que no es suya, llegan a un lugar que no les pertenece y se asientan ahí. Los indígenas, en lugar de recibirlos a bombazos y a flechazos en este caso y correrlos, porque no pasó así, pues bueno, dijeron, bueno, llegaron unos hombres ahí, vamos a ver qué onda, qué es lo que quieren. Y estas colonias que llegaron, las colonias británicas, pues empezaron a crecer, después se organizaron y dijeron, ¿saben qué? Pues esta tierra es de nosotros y vamos a aquellos que están allá, nos hacen fea nuestra tierra y vamos a tener que, pues que tienen que ser iguales a nosotros, ¿no? Tienen que creer en lo mismo que nosotros y entonces este colonialismo brutal, este colonialismo y este imperialismo que es brutal, que tiene poco respeto por la vida ajena, pues también no muestra nada de respeto por la cultura ajena, y en lugar de convivir las dos culturas, que a final de cuentas son eso, dos culturas diferentes, dos culturas que se encuentran en un territorio que era de la otra cultura, pero que pudieran haber sobrevivido de una manera pacífica, de una manera pues civilizada, si es que en realidad se sentían civilizados estas generaciones, más bien estos colonizadores que llegan de Europa, pues pudieran haber vivido, repito, de estas dos culturas de una manera muy pacífica, pero pues no fue así, ¿no? Ellos dijeron, tenemos que someter por la fuerza a estos indígenas y volverlos como nosotros, se tienen que asimilar, y entonces van por la fuerza, agarran a estos niños por la fuerza, se los llevan a estas escuelas donde les enseñan una cultura diferente, les enseñan una religión completamente diferente y los maltratan, curiosamente, y esto es algo que definitivamente yo creo que es lo paradójico del asunto y lo que está generando tanto revuelo. El cristianismo se presenta a sí mismo, se asume a sí mismo como una religión de amor, de caridad, una religión de amor al prójimo, ¿no? El ejemplo máximo incluso lo ponen ahí. De hecho, yo no conozco una iglesia católica que no tenga un crucifijo y no tenga a un Cristo crucificado y no haya un cura que diga que ese es el máximo amor que pudo haber mostrado Jesús como persona al morir por otra persona, ¿no? Y curiosamente, bajo este estandarte, bajo estos símbolos que existen, que son propios del catolicismo, del cristianismo en general y del catolicismo en lo individual, porque pues bueno, hay que reconocer que también hay muchas otras religiones o sectas que son cristianas, que se asimilan a sí mismas como cristianas, pues se cometen estas atrocidades, ¿no? No voy a hablar de otras cuestiones en este podcast, bueno, sí, de otra más, pero en este podcast no voy a hablar de estas atrocidades, de otras atrocidades, sino lo que nos tiene ahorita en vilo, que es la cuestión de la asimilación de los indígenas. Y pues bueno, el asunto es bastante curioso, ¿no? Y es lo que repito, que hasta haciendo como que se incendian los ánimos, porque a final de cuentas, en esta religión, repito, de todo amor, de toda bondad, de toda tolerancia, de toda paz, de toda pacificación, perdón, o de todo pacifismo, pues resulta que, repito, se toleran estas series de atropellos, esta serie de violencia incluso, y pues déjeme decirlo de esta manera, porque a final de cuentas yo creo que es muy crudo el término, pero pues es muy acertado, ¿no? El desprecio de la vida humana. Y pues definitivamente esto nos habla de que pues en realidad el asunto de la religión como que estaba en segundo plano. Lo que realmente importaba era el colonialismo, que estas naciones, estas naciones indígenas reconocieran como su soberano, como su rey, a un rey que jamás en la vida habían conocido y que adoptara una forma de gobierno que no era propia de la región, y mucho menos la religión, ¿no? Imagínense el hecho de que le digan de repente a un indígena, a un descendiente de los pueblos originarios, que pues
el gran Manitú, creo que así le llaman, al gran espíritu, pues en realidad es tan mal al adorarlo y que tienen que adorar a un nuevo Dios, ¿no? Esto es un golpe, un shock que pues es brutal y definitivamente pues así lo hicieron, ¿no? Y lo hicieron no con alguien que ya había, que tenía la posibilidad incluso de defenderse o que tenía la posibilidad incluso de argumentar en contra de esta situación, sino lo hicieron con los más indefensos, que es los niños. Y yo creo que eso es lo que duele y eso es lo que originó que se creara toda esta ola de protestas que empezaron como protestas pacíficas y que terminaron siendo protestas a lo mejor no tan violentas, no violentas, pero a lo mejor no tan pacíficas como hubieran querido. Aquí déjenme abrir un paréntesis muy grande, pero muy grande, y reconocer al Estado, al gobierno del Estado de Canadá, Estado canadiense, que pues bueno, en realidad no fueron y golpearon a los manifestantes, a pesar de que estaban cayendo los símbolos de su gobierno máximo, que sería la reina Chabelita, la Chabelita segunda, sino dejaron ahí, no sé qué pasó después, no sé si los hayan regresado ya a sus pedestales estas estatuas, pero bueno, en los videos que circulan en la red no se ve un solo policía un policía, no se ve a nadie, no se ve a la policía montada canadiense ahí deteniendo a los manifestantes, sino al contrario, los manifestantes están manifestándose ahí libremente, ¿no? Este proceso que les repito que me parece pues muy agresivo, el proceso de la asimilación de los indígenas, me parece muy agresivo, pero también me parece que es muy propio del colonialismo, ¿no? Del hecho de ir y colonizar y acabar, aniquilar completamente con cualquier vestigio que quede de la cultura, acabar con cualquier vestigio que quede de la individualidad de estos pueblos, de la individualidad que pudiera representar pues no sé, un baluarte, un asidero, por llamarlo de alguna manera, para poder darle la identidad al individuo y poder plantar cara y decir, espérame tantito, tú no me representas. Entonces, para evitar esto, pues bueno, se recurre a la violencia, una violencia muy brutal, tan violenta, y me pueden decir, no es cierto, ¿cómo crees? Fue un proceso de asimilación que fue tratado por la educación. Realmente, si hubiera sido así, no hubiera habido la cantidad de niños enterrados o no hubiera habido la cantidad de muertes que lo está demostrando en ese momento el hecho de encontrar estas tumbas en estos lugares, ¿no? También déjenme decirles que entiendo perfectamente bien el coraje, la indignación que pueden haber tenido o que tienen ahorita los descendientes de esos niños que fueron asimilados o que fueron tratados de asimilar, porque, bueno, curiosamente se da un proceso contrario, ¿no? Ahora al enterarse los familiares de esos niños de la cuestión, que cómo fue la cuestión de la asimilación, bueno, le están regresando, muchos de ellos están regresando a sus orígenes y están sintiéndose bastante orgullosos. Quiere decir que ahí falló este proceso de asimilación, ¿no? Están sintiéndose bastante orgullosos de pertenecer a estos pueblos originarios. Y lo curioso del asunto, más allá de la cuestión de la cultura, la cuestión del colonialismo y del imperialismo, porque a final de cuentas es entendible que una nación colonialista, una nación imperialista, un imperio como lo es el Imperio Británico, pues tenga la necesidad de ir y aniquilar, de ir y acabar con la cultura, ir a acabar con cualquier vestigio que quede de individualidad de ese pueblo al que van a sojuzgar, que van a someter. Digo, lo vemos precisamente con los asirios, con los partos, con los medos, en menor medida con los griegos, después con el Imperio Romano, y pues bueno, también el Imperio Inglés no se quedó atrás, definitivamente, y esto ha sucedido. El Imperio Español, digo, la América Española, todo lo que es la América Latina, pues cuestiones atroces con respecto de cuando fue la conquista, si se le puede llamar así, bueno, digamos, fue la conquista de la América Latina por parte de las huestes españolas, pues bueno, fueron procesos brutales, ¿no?
Pero se entiende que sea necesario por esa misma necesidad salvaje, colonizadora e imperialista de imponerse por la fuerza. Pero aquí lo curioso del asunto es que ha llegado al grado de que una institución, o sea, yo entiendo si es una cuestión política, yo entiendo si es una cuestión incluso militar, porque pues bueno, las expansiones territoriales se dan por la fuerza, ¿no? Por la fuerza bélica, por la fuerza bruta. Pero lo que no entiendo es cómo una situación religiosa viene avalando esta situación y se convierte en una dualidad, en una cuestión en la cual va la cuestión política, la cuestión la cuestión económica y se inmiscuye o se mete por ahí el asunto de la fe o el asunto de la religión, porque creería yo, desde mi opinión, mis queridos güeros, que una religión, cualesquiera que ustedes me digan, debe de ser incluso tolerante con otra religión, ¿no? Y curiosamente voy a citar unas palabras de Ricky Gervais, espero que así se pronuncie, Ricky Gervais, que dijo estas palabras que a mí me parecen muy acertadas y que las suscribo porque a mí también me ha sucedido. Jamás me ha insultado un satánico lleno de odio por no creer en su diablo. Solamente cristianos llenos de amor por no creer en su Dios. Y desgraciadamente tendremos que caer, repito, a la cuestión religiosa, ¿no? Fue tan brutal este asunto que, pues bueno, los mismos canadienses se dieron cuenta y mandaron, no mandaron, no, y quemaron, no es cierto, no estoy diciendo que la mandaron a quemar, sino quemaron o alguien se dio a la tarea de incendiar estas, hasta el momento tengo entendido que son 5 o 6 iglesias que fueron incendiadas. ¿Por qué? Por una cuestión meramente de intolerancia religiosa. Yo he intentado buscar en algún momento en la Biblia, digo, pocas veces agarro la Biblia, déjenme decirles, de hecho, casi no la leo, pero ahora que haciendo la investigación para hablarles de este podcast, me di a la tarea de buscar en la Biblia, en los evangelios específicamente, buscar un ejemplo en el cual se diga en la Biblia que Jesús agarró y no toleró a alguien que o juzgó o le dijo que estaba equivocado de alguna manera a una persona que no por intolerancia religiosa, porque no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? Es decir, si algún momento Jesús hizo un acto de intolerancia religiosa y lo he buscado y no lo he encontrado, ¿no? O sea, sí fue muy puntual, por ejemplo, si ustedes me dicen, es que cuando golpeó y sacó a los que estaban vendiendo en el templo, sí, fue muy puntual en separar la cuestión del dinero, la cuestión del comercio con la cuestión religiosa. Y pero no una cuestión de intolerancia religiosa. Cuando tenía que decirle sus cosas a alguien de por qué estar haciendo cosas malas, lo hizo, pero nunca le dijo a alguien, tú no eres esto o lo otro por no creer en la religión mía, que déjenme decirles que Jesús era judío. Perdón, era de religión judía y nunca lo hizo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siglos después, las asociaciones religiosas, por llamarlo de alguna manera, que emplean el nombre o que emplean el mote o que se hacen llamar a sí mismas cristianas, pues sí lo han hecho, ¿no? Definitivamente este asunto es, pues bueno, pues más allá de la intolerancia, es una situación de salvajismo, desde mi opinión, mis queridos güeros. Repito, esto solamente es mi opinión. Y es un asunto que también no solamente ha sucedido en Canadá, déjenme decirles. O sea, pudiéramos ponernos nosotros los hispanohablantes o los que vivimos en la América hispana, los que fuimos colonizados por España ya en 1400, en los 1490, 1510 por aproximadamente, podríamos decir, pues es una situación meramente de Canadá, y pues no, déjenme decirles que no, y tampoco es tan viejo este asunto, es que digamos, pues eso fue allá en 1500, 1700, no, déjenme decirles que no, definitivamente, mis queridos güeros, esto es un tema muy reciente, muy reciente, digo, no es así de los últimos 10, 20 años, pero sí es un tema
muy reciente. Para eso me voy a remitir a un libro que se llama Los Indios de México, que fue escrito por un periodista que, híjole, es excelente. Ya murió definitivamente, déjenme decirles, ya murió el maestro, déjenme decirle. No era maestro, de profesión, hasta donde yo sé, no sé, a lo mejor puede estar muy equivocado, pero él era periodista, el maestro Fernando Benítez, por la maestría. Fernando Benítez murió en el año 2000, pero en el año 1960 se dio a la tarea, 1959-1960, se dio a la tarea de andar en algunos lugares de México y escribió un libro que se llama Viaje a la Tarahumara, que fue publicado en el año de 1960 y después fue recopilado con gracias a los esfuerzos de alguna editora que, si mal no recuerdo, es la editora, o era la editora, se llama Era precisamente la editorial que lo recopiló en una serie de 3 tomos que se llaman precisamente Los Indios de México. Yo tengo dos tomos de esa serie titulada Los Indios de México, y en este librito que hizo sobre la Tarahumara, lo voy a leer. Está ya recopilado, voy a leerlo, se los voy a mostrar. Si me siguen en el YouTube, pues bueno, van a verlo, que es un libro ya bastante viejo. Si no, imagínenselo, que me estará escuchando por el podcast. Imagínenselo, es un libro ya bastante viejo. Este libro fue editado en el año 1967 y voy a leerles, porque no quiero cambiar absolutamente nada. Voy a leerles en la página número 81 del libro Los Indios de México de Fernando Benítez, de la editorial Era, publicado en el año de 1967, que recopila o recupera el viaje a la Tarahumara, que fue publicado en el año de 1960, obviamente pues del mismo autor, ¿no? De Fernando Benítez. Voy a leerles lo siguiente, ¿no? Los jesuitas, está hablando precisamente de este viaje a la Tarahumara, y él llega a un pueblo llamado Sisoguichi y dice el autor: los jesuitas trabajan con un criterio realista. Ellos no se hacen demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de redimir a los 50,000 indios tarahumaras que pueblan la sierra, y se ciñen a transformar en buenos católicos y excelentes artesanos a cerca de 2 centenares de niños indígenas. Su plan es sencillo. Ojo con esto, ¿eh? Los niños desde muy pequeños ingresan en el internado dirigido por sacerdotes y hermanos jesuitas. Las niñas al convento de las monjas del Corazón de Jesús. Cuando han llegado a la edad conveniente, los casan entre sí, les proporcionan casa y trabajo y quedan hasta el fin de sus días bajo el gobierno mitad espiritual, mitad económico de los jesuitas. Los internados acogen a 170 niños entre hombres y mujeres, y en el pueblo de Sisoguichi se hayan establecidos 28 matrimonios de obreros y artesanos que trabajan en los talleres como carpinteros, zapateros, talabarteros y curtidores. Los demás son choferes, plomeros, electricistas, tenderos y campesinos cuya vida se halla reglamentada por la campana de la iglesia. En 10 años más, el número de los matrimonios se habrá duplicado, y en 20 de seguirse el mismo sistema, el problema de su sostenimiento será casi insoluble. Pero nadie se inquieta por el futuro. Las antiguas ambiciones ecuménicas de los jesuitas se han reducido al perímetro de Sisoguichi. El hecho turbador de que en la Tarahumara existan por millares los indios privados de auxilios espirituales, la cruel lucha que libran los blancos contra los indios, están fuera de su alcance, de sus recursos, de su política. Hasta aquí lo voy a dejar. Realmente está muy interesante este libro. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo, léanlo. Está muy, muy interesante. Pero aquí lo interesante del asunto es que en el año de 1960 y después en el año 1960, bueno, al menos en el año 60, ya no hablemos de la publicación del 67, sino en el año 1960 era muy actual esta situación de la asimilación. Aquí lo interesante es preguntarse, y yo me lo pregunto, mis queridos güeros, ustedes no sé si se lo pregunten, pero ¿por qué
¿por qué se trata esta situación de llevar una cuestión meramente de asimilación, de cambiar el estilo de vida? ¿Acaso no la religión es una situación espiritual que puede incidir de una manera indirecta en un cambio de vida, pero no tiene que ver con la cuestión de gobierno, ¿sí? No sé si me explique. Es decir, yo creo que un Tarahumara, bueno, un Rarámuri hablando en términos reales, o no sé qué nombre reciban las naciones de Canadá, puede ser un muy buen católico, musulmán, o la religión que se le antoje profesar, perdón, a este individuo, pero sin cambiar la cuestión meramente de su pertenencia a su nación y su pertenencia a la cuestión esta, al gobierno, o a la forma en la que o cual ellos viven de manera pues atávica, ¿no? Es decir, desde hace muchos cientos o incluso miles de años. Aquí lo curioso del asunto es preocuparse, desde mi opinión, que el meollo del asunto está en la preocupación intrínseca, la preocupación que está ahí muy presente de aniquilar, de acabar con esa cultura, lo cual a mí ya me parece, en definitiva, a mí ya me parece preocupante, ¿no? Otra de las cosas que también me parece muy preocupante, al menos en la cuestión de Canadá, es el hecho de que, bueno, esto, déjeme ponerlo en contexto. Si hablamos de México, si hablamos de América Latina, pues es muy entendible que sucedan o que haya cuestiones evangelizadoras, déjeme poner así con mucha comilla, evangelizadoras, por la institución de la Iglesia Católica, porque, pues bueno, España es un país en la cual la religión oficial es que es el catolicismo precisamente, pero en Inglaterra no. En Inglaterra, si mal no, hasta donde yo recuerde, la religión oficial de Inglaterra es el anglicanismo, perdón, está mal, es el anglicanismo, la iglesia anglicana. Entonces, ¿cómo es posible? A mí no me queda todavía muy claro esta situación. Si alguien lo sabe, por favor, hágamelo saber, mis queridos güeros. ¿Cómo es esta situación en la cual la Iglesia Católica, junto con la monarquía inglesa, se dedican a hacer este tipo de asimilación cultural y religiosa de las naciones, pues las naciones originarias en Canadá, ¿no? Pero también en México se da esta situación, ¿no? Se ha dado esta situación, perdón, se da esta situación de buscar la asimilación del pueblo originario y tomarlo y aniquilarlo, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, los Rarámuris, y ya hicieron alguna mezcla ahí, un sincretismo religioso, cultural también muy interesante, que lo hace muy propio. O bueno, yo creo que en mucho de la en mucho de los pueblos originarios de México también esto ha sucedido. Lo platicaremos después, si me lo permiten, mis queridos güeros, porque es muy interesante este tema, hablar del sincretismo religioso y analizarlo pues a través de los ojos de, por ejemplo, quizás del chamanismo. Pero bueno, no me voy a meter en otros asuntos que no son los de ahorita, perdón. Pero mis queridos güeros, es que este tema a mí me fascina, me apasiona, y híjole, me hace hablar mucho de este tema. Pero bueno, regresando a lo anterior, el asunto que ha sucedido en Canadá y que repito, no es solamente privativo, no solamente es parte que se esté dando única y exclusivamente, o que se haya dado única y exclusivamente en Canadá, sino ya vimos que en México, cuando menos en el año 1960 estaba sucediendo, ha llevado a que algunos manifestantes pidan que la Iglesia Católica, en específico su máximo órgano de gobierno que se encuentra en el Vaticano, pues se pronuncie al respecto, ¿no? Y cuando menos diga, pues saben que la regamos y la calabaceamos regacho, discúlpenos, perdónenos, y pues ahí está, ¿no? Todos están felices y contentos. Pero pues hasta el momento la misma Iglesia Católica no se ha pronunciado en un sentido ni en otro, sino ha guardado un silencio. Estaba buscando la manera de calificarlo, pero yo creo que no lo voy a calificar
porque ya estaría entrando en lo que no quiero entrar, que es darle un sesgo a esta situación, sino ser lo más imparcial, ¿no? La Iglesia Católica hasta el momento se ha mantenido en silencio. No ha dicho absolutamente nada, no se ha pronunciado al respecto de estos lamentables hechos. Déjenme decirles, yo lo considero así, que son unos hechos muy, pero muy lamentables. El hecho de haber acabado de una manera irresponsable, por decirlo lo menos, con la vida de estos niños, ¿no? Ya el hecho recordemos algo muy interesante, les repito, la BBC, la BBC hace un reportaje y dice en su encabezado: como ratas de laboratorio, los espeluznantes experimentos sobre desnutrición que Canadá hizo con los niños de las escuelas indígenas. El descubrimiento de cientos de restos de niños de Kamloops, Brandon y Cowesses en Canadá ha puesto en manifiesto la devastación absoluta que los colonos infligieron en los niños, las familias y las comunidades originarias a través del sistema de escuelas residenciales indígenas que eran, pues, administradas por la Iglesia Católica. Entonces, pues bueno, digo, esto no lo digo yo, lo dice la BBC, para que no me digan que tú eres el que estás incendiando a la multitud, ¿no? Eso lo dice la BBC. Pero aquí repito, lo curioso del asunto es que la Iglesia Católica no se ha pronunciado. No sé si el gobierno inglés lo vaya a hacer en mayor o menor medida, lo cual yo realmente lo dudo mucho que lo haga el gobierno inglés. Por lo pronto ya Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ya ofreció sus disculpas y sus condolencias con las familias de estos niños indígenas por muertos en el proceso de asimilación. Pero la Iglesia Católica no, que también es una parte importante. Es una parte muy importante de este entramado, ¿no? Es un actor principal en todo en este drama que está sucediendo en estos momentos. Creo que me decía mi madre, porque sí, mis queridos güeros, déjenme decirles que a pesar de que no lo aparente, sí tengo madre. Me decía mi madre hace rato que había visto que seguían incendiando iglesias en Canadá. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, bueno, no un paréntesis, sino quiero hacer una aclaración importante al respecto. Yo creo que el gobierno, la monarquía, el gobierno de Inglaterra no va a hacer ningún pronunciamiento al respecto, porque a final de cuentas el ser colonizador y el ser imperialista viene como grabado a fuego en su ADN de la monarquía, ¿no? Por definición, la monarquía es la imposición la imposición de sus leyes, la imposición de sus costumbres, la imposición de sus taxes, de sus impuestos de manera a sangre y fuego a sus súbditos. Entonces la monarquía pues estaba haciendo lo conducente para perpetuarse. La Iglesia Católica, pues por contrario, estaba buscando de alguna manera no sé cómo decirlo, el consuelo espiritual, y déjenme ponerle así, comillas, consuelo espiritual, o buscaba crear adeptos, prosélitos, es decir, conversos al catolicismo por medio de estas escuelas. Pero pues bueno, se le fue. La cuestión es que los malos tratos intrínsecos o propios de esas escuelas desencadenan la muerte de estos niños, y que además, déjenme decirles que pues bueno, ya, que pues es contrario, ¿no? Contrario ya no digamos del cristianismo, ya no hablemos de las enseñanzas de Jesús, ya no hablemos de un sistema teológico, sino ya siquiera la humanidad. El hecho de mantener a niños o hacer experimentos con los niños, pues bueno, ya de por sí, ya tan solo decirlo, tan solo de mencionarlos, pues ya se habla de una cuestión muy atroz, ¿no? Muy difícil, muy fea. Pero repito, aquí lo curioso del asunto es que la Iglesia Católica pues no se ha pronunciado en un sentido ni en el otro. Bueno, sabemos que el Papa Francisco entró a una cirugía de emergencia, me parece,
no sé, pero bueno, sé que lo operaron del colon, pero pues no se ha pronunciado él, no sé si lo vaya a hacer en lo futuro, de hecho no lo sé, lo ignoro, pero pues sería interesante saber qué es lo que pasa, pero déjenme ponerles en antecedentes algo. Desgraciadamente, y esto es algo que no lo digo yo, sino lo dice la historia, a lo largo y ancho de todo este tiempo y este devenir histórico, la Iglesia Católica se ha mantenido callada. Se ha mantenido callada con respecto a ciertas cosas muy atroces. No voy a hablar de estas cosas atroces, les dije no voy a hablar, pero voy a poner por ejemplo la Cuarta Cruzada, me parece, no recuerdo si fue la tercera o la Cuarta Cruzada, la Cruzada de los Niños. Hasta el momento la Iglesia Católica no ha dicho absolutamente nada al respecto, y eso que fue hace ya algún tiempo. Recuerdo también que creo que fueron alrededor de 487 años, 500 y tantos años, cuando Juan Pablo II, el jerarca de la Iglesia Católica en turno de ese entonces, ofreció disculpas, y fueron unas disculpas así como que muy a la fuerza, como que pues híjole, pues me cuesta trabajo darlas o expresar las disculpas, ofrecer las disculpas, por el encarcelamiento de Galileo Galilei. Entonces pasaron más de casi 500 años, repito, pónganle 400 años ya de mínimo, pasaron 400 a 500 años desde el encarcelamiento y la condena de Galileo Galilei por parte de la Inquisición católica, y hasta que Juan Pablo II dijo algo así como que bueno, está bien, hemos analizado las cosas de la cuestión ahí del proceso a Galileo Galilei, y pues nunca dijo nos equivocamos o discúlpenos, pudimos haber cometido un error, pudimos habernos apresurado, pero pues bueno, ahí está, ahí quedó, queda como para el anecdotario, ¿no? Lo cual me parece a mí lamentable, por decirlo menos, porque evidentemente pues no podemos negar históricamente este tipo de cuestiones que ha sucedido, repito, al amparo de la Iglesia Católica. México, la colonización en México es un ejemplo claro de esta situación, ¿no? Evidentemente sí hubo un Fray Bartolomé de las Casas, hubo un Quino en menor grado, hubo un Vasco de Quiroga, hubo un Toribio de Benavente, un Fray Toribio de Benavente, que de alguna manera ahí trataron de mostrar un poco de amor cristiano, trataron de mostrar un poco de comprensión con los indios, pero pues por el otro lado hubo otros más que no voy a mencionar, pero que sí sé que uno de ellos, déjenme decirles que pues bueno, encerraba a los indígenas en su casa y mandaba a incendiar las casas simplemente por el hecho de no aceptar los indígenas la nueva religión, el catolicismo, ¿no? En lugar de mostrarles la religión de amor, con amor, pues se las mostraban una religión de amor, pues a punta de lanza, a punta de espada y con incendios, lo cual, repito, es lamentable. Ahora, hay que reconocer, como se los decía, que evidentemente dentro de la organización o dentro de esta situación religiosa de la institución, pongámosle en este nombre, dentro de la institución de la Iglesia Católica, y no solamente dentro de esa institución, sino de cualquier otra institución religiosa, póngale la denominación que quiera, o el nombre que quiera, va a haber muy buenos, o va a haber gente comprometida, gente que tenga la camiseta, por así decirlo, bien puesta, que esté convencido y que haga y que lleve a cabo todos los preceptos de su religión, pero habremos otros que nos asimilamos o decimos que somos tal o cual religión y hacemos lo opuesto, ¿no? Y lamentablemente pues esto ha sucedido. Por eso quiero decirles o quiero pedirles que les decía desde un principio, y quiero seguirles diciendo esto, que lo analicemos sin entrar en sesgo, ¿no? Siendo lo más imparcial que podamos. Definitivamente, pues esas son cuestiones históricas ya que muy difícilmente podemos cambiar, de hecho ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la percepción que tenga el mundo externo, lo que tengan los otros que no pertenecen a la religión, en caso de que la profesemos, mis queridos güeros, y que, pues bueno, definitivamente esto lo vamos a lograr, pues obviamente viviendo en consonancia, siendo consonantes, es decir, siendo congruentes
realmente es lo que decimos, lo que creemos, con lo que vivimos. Y bueno, eso déjenme decirles que yo creo, desde mi opinión, ya es una friega, es una situación muy, pero muy difícil, ¿no? ¿Y por qué les decía esto de que por qué les platicaba de esta situación de la Iglesia Católica que no ha hablado y que probablemente no hable al respecto, no se pronuncia al respecto? Les decía, pues bueno, históricamente la Iglesia no lo ha hecho, no ha dicho, sí me equivoqué en la Tercera Cruzada. Digo, si de por sí es lamentable lo de las cruzadas, pero la Tercera Cruzada, Cuarta Cruzada, no me acuerdo cuál es, perdón, que la Cruzada de los Niños pues es más lamentable. Me disculpo, sí, nos disculpamos por lo que hizo Simón de Montfort con los cátaros. Les dije que no iba a hablar de esto, pero bueno, ajá, ahí si quieren investigarlo, investíguenlo. No lo ha hecho, ¿no? Les repito, solamente salió ahí Juan Pablo II a decir, pues bueno, creo que nos apresuramos. Nos apresuramos un poco a condenar a Galileo Galilei. Nada más nos tardamos 400 años, pero pues bueno, ahí quedó el asunto. Entonces, pues bueno, repito, yo creo que lo veo muy difícil que esto suceda. No creo que vaya a suceder, que la Iglesia Católica diga, ¿saben qué? Nos equivocamos. Y es que esta es otra cuestión dogmática que también es muy difícil. Hay una situación ahí en la cual la Iglesia Católica no puede de alguna manera por dogma aceptar que se haya equivocado, porque esto equivaldría a decir que realmente el que se equivoca es el máximo jerarca o el que lleva los designios de la Iglesia Católica, que es el Papa. Y recordemos que uno de los dogmas o una de las enseñanzas sobre las cuales se basa la autoridad de la Iglesia Católica es precisamente, mis queridos güeros, la infalibilidad papal, es decir, que el Papa no se puede equivocar. Y esto es lo curioso de este asunto. Entonces, esperar a que la Iglesia Católica se disculpe es muy difícil. Y como para cerrar esto, ya no quiero seguir hablando más de esta situación, pero les voy a dar un ejemplo. Y este es un ejemplo muy cercano en cuanto a tiempo, Resulta que en un lugar que allá en el estado de Veracruz, en el país México, hay un lugar una ciudad que se llama Orizaba, que le hicieron pueblo mágico, y se le ocurrió a los que llevan los designios de este lugar decir que iban a inaugurar, que iban a poner un museo sobre la tortura de la Inquisición española en un ex convento, lo que había sido un convento de los franciscanos. El convento se llama, o lo que fue el convento de San José de Gracia. Recordemos que en México, después de las leyes de reforma, en la época del presidente de la República, don Benito Juárez, hubo una ley que fue la ley de la expropiación o la ley de enajenación de los inmuebles o las cuestiones, la ley de enajenación, de los bienes eclesiásticos. Es decir, cualquier iglesia que hubiera en México no podía tener ninguna propiedad. Entonces, enajenaron el ex convento, enajenaron en ese entonces el convento de San José de Gracia y lo dejaron ahí, ¿no? Perteneció al gobierno y pues el gobierno no le hizo absolutamente nada y casi se derrumba. Ahora lo quieren recuperar y quieren poner ahí un museo de la Inquisición española, de la Inquisición en México, ¿no? Y resulta que lo que les estoy platicando, el día 4 de julio, resulta que dice de la diócesis, la noticia, el gobierno de la ciudad de Orizaba dice, tenemos esta iniciativa, y la diócesis de Orizaba saca un desplegado que hace público, y en ese desplegado que hace público dice que no está bien que pongan ese museo y que es morboso. Que solamente lo único que haría el tener un museo de la Inquisición haría aumentar el morbo, lo cual a mí me parece curioso. Por lo menos yo creo que platicaríamos después, mis queridos güeros, si ustedes me lo permiten, acerca de la Inquisición en México. Y por ahí una de las cosas que dice este personaje que al respecto de esta iniciativa o de esta idea que tiene el gobierno municipal de poner un museo, es el hecho de decir que, pues bueno, la Inquisición en México existió.
Efectivamente dice, sí, sí existió, pero contrario a lo que nos quieren hacer creer, aquí en Orizaba, es decir, pues, obviamente dice aquí en Orizaba porque pues es en Orizaba donde está esta situación, donde se quiere hacer. En Orizaba no hubo Inquisición. Y por lo tanto, pues es morboso que pongan un museo de la Inquisición porque es una situación meramente, pues turística y que no pasó. Lo cual déjenme decirles que al menos el personaje de la diócesis de Orizaba, al menos quisiera yo pensar que peca de mal informado, porque efectivamente no hubo una cárcel de la Inquisición como en Orizaba, como sí la hubo, por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, en la Ciudad de México, donde pues también hay un museo de la Inquisición y ahorita, perdón, donde creo que sí hubo un museo de la Inquisición. No sé si lo haya, alguna vez hubo una exposición al menos de los instrumentos de tortura de la Inquisición, pero sí, lo que sí estoy completamente seguro es que ahorita en estos momentos en lo que fue en las cárceles de la Inquisición, en Santo Domingo de Guzmán, en la Ciudad de México, está el Museo de la Medicina, que está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto voy a terminar, mis queridos güeros, porque el tema, les repito, para mí es bastante, me gusta mucho, me agrada demasiado hablar de estos temas, pero pues ya también es momento de irnos y despedirnos de este podcast para no hacerlo largo y eterno como la cuaresma, pero desde mucho tiempo atrás me he estado inmiscuyendo en estos temas de la intolerancia religiosa. Déjame platicar, ahorita que toqué el tema ya de Santo Domingo de Guzmán, las cárceles del Santo Oficio de Santo Domingo de Guzmán. Resulta que me fui a estudiar a la Ciudad de México. Yo no vivo en la Ciudad de México, ni nací en la Ciudad de México, pero bueno, me fui a estudiar unos años a la Ciudad de México y pues se me ocurrió caer ahí con algunas personas y hubo una iniciativa para poner una placa. Si ustedes si ustedes tienen la oportunidad que me vea o me escuche, que escuche este podcast y que esté cerca de la Ciudad de México o tenga la oportunidad de ir a la Ciudad de México, pues dése una vueltecita por el Museo de la Medicina en Santo Domingo de Guzmán, ahí ahí en Santo Domingo de Guzmán, en el pleno centro histórico de la Ciudad de México. Puede usted entrar y del lado derecho, mi querido güero believer, va a haber una placa que, palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: en memoria de nuestros hermanos caídos en este lugar, víctimas de la intolerancia religiosa. Esto haciendo mención definitivamente a las cuestiones de la Inquisición en México. Cuando con la asociación civil y con el grupo de personas en las que fuimos y se hizo toda esta iniciativa para poner esa placa, pues yo fui. Se puso esa placa, se develó esa placa, yo fui porque andaba metido también en ese rollo y resulta que, pues bueno, nos dijeron de todo. Hubo mucha gente afuera cuando se hizo toda esta situación, muchos morbosos como yo que íbamos a ver qué es lo que estaba pasando, que pues, yo estaba ahí, pero yo quería ver la placa y decir, estar en el momento histórico y de algún momento contarle a mis güeritos, decirles: güerito, hijo mío, tu padre, el Güero de las Nieves, estuvo ahí en el momento en que se develó esa placa, un momento histórico, en un lugar histórico, por un hecho histórico además. Y pues bueno, resulta que hubo algunas sociedades de las buenas costumbres que nos dijeron que estábamos equivocados porque era el momento del perdón, era el momento en el cual debíamos de reconciliarnos y de olvidarnos del pasado y reconciliar las diferencias actuales, ¿no? Lo cual, evidentemente, déjenme decirles, mis queridos güeros, tienen razón, no es el momento, o creo yo, que debemos de reconciliarnos. Pero la reconciliación, el reconciliarse, empieza, mis queridos güeros, definitivamente, desde mi opinión al menos, pidiendo perdón y reconociendo en qué momento nos equivocamos. Una de las cuestiones más importantes que dijo, o que está consignada en la Biblia y que habla precisamente
de la cuestión del amor al prójimo es cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y pues mis queridos güeros, aquí los dejo simplemente con esta reflexión, o más bien con este pensamiento. Repito, no lo dije yo, sino lo dijo el gran maestro, el maestro de maestros, el maestro de Galilea, que se amen los unos a los otros. Y pues bueno, definitivamente mis queridos güeros, el hecho de amar los unos a los otros no quiere decir que no nos acordemos de las cosas que están mal hechas del pasado, sino reflexionemos sobre eso. Y pues bueno, el día de hoy, mis queridos güeros, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo en este podcast. Para mí fue un gusto que usted me haya recibido y me haya acompañado durante este tiempo, ya un poquito más cruzando el límite de la hora. Gracias por haberme hecho el favor de dejarme entrar hasta la comodidad de su casa, la comodidad de su hogar, a la comodidad de su cotidianeidad, mi querido güero believer. Gracias definitivamente. Sin ustedes sin ustedes soy nada, definitivamente. Es decir, sin ustedes, sin el favor de ustedes, pues bueno, este podcast no tendría oyentes, no tendría absolutamente la razón de existir. Así es que, mis queridos güeros, les pido por favor que pues bueno, compartan este podcast, le den manita arriba si les haya gustado, manita abajo si es que, dedito arriba si es que les gustó, dedito abajo si es que no les gustó. Escríbanme en los comentarios por qué no les gustó este podcast. Suscríbanse, denle click a la campanita para que pues sepan cuando estoy subiendo, qué día subo este podcast. Y lo más importante, mis queridos güeros, me despido de ustedes no sin antes recomendarles: sean felices, pásenla chido y que viva el rock. Hasta la próxima. Muchas gracias.